Bienvenidos al podcast Aguas Profundas con el pastor Frankie Rodríguez. Hoy presentamos la serie Interpretando Sueños y Visiones. Qué bendición poderme encontrar con todos ustedes en este espacio. Va a ser un tiempo muy especial. El Señor me habló de hacer una serie sobre los sueños, sobre las visiones y sobre cómo interpretarlos. Al ser nosotros una casa profética, una congregación profética, necesitamos ser entrenados en este tema de los sueños y de las visiones. Desafortunadamente en el pueblo de Dios tenemos un mal entrenamiento, o de hecho no tenemos un entrenamiento. Han sido muchos años en medio de la iglesia cristiana, de experiencia en medio de la iglesia de Cristo, toda la vida he estado en la iglesia, crecimos en una congregación donde se movía lo profético continuamente. Estamos en congregaciones donde se mueve lo profético y creo que necesitamos entrenamiento respecto al tema de los sueños y las visiones. Lo que estaré es entregando cápsulas pequeñas a cada uno de ustedes al respecto del tema que nos ayude con el tema de la interpretación de sueños y visiones. A veces no es tanto que no veamos, el tema es que no sabemos interpretar. Entonces yo quiero empezar a trabajar con este tema porque he sentido muy fuerte el Señor hacer esta serie y el Señor me ha dicho: mi pueblo lo necesita. Por años he escrito al respecto del tema. Ustedes saben que escribo bastante, casi todas las prédicas me siento y escribo al respecto. Este será entonces un pequeño entrenamiento para los apasionados en oír la voz de Dios, para los apasionados en entender la voz de Dios, y no solo en oírla, entenderla, sino en interpretarla. Tenemos que entender que Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu, pero estamos confinados a este cuerpo. Y a veces en lo que pasa la información de nuestro espíritu a espíritu y la recibe nuestra mente, se distorsiona o no la sabemos interpretar, para lo cual estaré tratando de ayudar un poco con cada uno de ustedes. ¿Qué es un sueño? Entonces hagamos esta primera charla y trabajemos en el tema. Voy a tratar de no usar material de otras personas, voy a tratar de usar lo que yo he escrito, y en el caso de que use algo de algún ministerio, pues estaré diciéndoles a ustedes. Les reitero, han sido años de tener vida con Dios y experiencia con Dios y experiencias con Dios en el tema. No que yo lo sepa todo, sé algunas cosas y de hecho están abiertas las redes para que ustedes también puedan escribirnos. Entonces esta es mi definición sobre sueño, lo escribí. Sueño es la proyección de unas imágenes eternas. Lo repito, sueño es la proyección de imágenes eternas cuando el cuerpo está en estado de reposo fisiológico. Lo voy a repetir, es la proyección de imágenes eternas cuando nuestro cuerpo está en estado de reposo fisiológico, durante el cual la conciencia es suspendida y pues el metabolismo nuestro se reduce. ¿Qué termina ocurriendo en los sueños? En los sueños terminamos entrando a algo que denominamos eternidad, de lo cual yo he estado enseñando y hablando ya por largo tiempo. Y quiero que recuerden que, otra vez, sueño es la proyección de imágenes eternas. Nuestro espíritu, cuando nuestro cuerpo está en este estado de reposo fisiológico, nuestro espíritu tiene la facultad o la habilidad de entrar a lo eterno, de entrar al mundo espiritual. No estoy diciendo que todos los sueños vengan de parte de Dios. Estaré enseñando al respecto de cada una de estas cosas, pero repito, el sueño es la proyección de imágenes eternas mientras nuestro cuerpo está en estado de reposo fisiológico y durante el cual nuestra conciencia es suspendida y nuestro metabolismo se reduce. Cuando hablamos nosotros de la eternidad, hablamos del mundo espiritual. Quiero que ustedes entiendan que en la eternidad no existe el pasado, no existe el presente, no existe el futuro. La eternidad es atemporal, sin tiempo. Nosotros estamos confinados a tiempo, a segundos, minutos,
horas, días, meses, años, décadas, siglos, pero el mundo espiritual no está confinado a esto. Es muy difícil entender eternidad en el sentido de que somos humanos y estamos en este cuerpo, pero lo podemos tomar a partir del libro de Eclesiastés, por ejemplo, capítulo 1, versículo 8, donde dice la escritura. Libro de Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y me gusta esto que viene: no hay nada nuevo debajo del sol. Una vez más, no hay nada nuevo debajo del sol. El mismo Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender su obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, el escritor de Eclesiastés, que es Salomón, dice que él ha puesto eternidad en nosotros, pero cerramos con Eclesiastés 3:15, que es muy fuerte. Dice: aquello que fue ya es. Miren esto: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol. Y cuando, lo reitero, cuando nosotros tenemos sueños, sencillamente estamos entrando a regiones de la eternidad. Y estamos conectándonos con esto, con estas imágenes eternas que pueden ser de tinieblas, pueden ser del reino de Dios y que nos pueden estar hablando cosas neutras, nos pueden estar hablando cosas del pasado, del presente, del futuro, no eterno, sino de nuestra parte física, de nuestra concepción física, de cosas que pueden estar en el pasado, en el presente, en el futuro. De ninguna manera hablaré de desdoblamiento cuando se tienen estas experiencias en el sueño con la eternidad. Tampoco hablaré de estos temas de sacar nuestro espíritu del cuerpo o de proyecciones astrales, porque esos son temas de la nueva era. Yo quisiera mejor hablar de experiencias con Dios, de experiencias en el espíritu, que aún personas que no conocen a Dios pueden tener. Esto será realmente un tiempo de entrenamiento. ¿Cuándo entonces, cuando hablamos de sueños, cuándo entonces se proyectan esas imágenes? ¿Cuándo podemos tener acceso a esas imágenes que ya son en lo eterno, que ya fueron en lo eterno, que ya serán en lo eterno, porque no hay tiempo en lo eterno? Es muy interesante. ¿Cuándo entonces se proyectan? Esas imágenes se proyectan cuando la persona está dormida, lo repito, o cuando estamos en estado de reposo fisiológico, donde nuestra conciencia es suspendida y nuestro metabolismo se reduce. Cuando todos nuestros sentidos físicos están en descanso, automáticamente nuestro espíritu queda allí y puede entrar a todas las dimensiones espirituales. Desafortunadamente, al estar en el cuerpo, al estar en la carne, no vamos a poder entrar en todas las dimensiones espirituales, pero una de las mejores formas es cuando estamos dormidos, y estaré enseñando sobre esto. Estaré hablando sobre cómo pelear batallas en los sueños, cómo discernir si un sueño viene de Dios, no viene de Dios, es un sueño de la carne. Vamos a estar hablando sobre eso. Nosotros somos espíritu. Nosotros no somos ni alma ni cuerpo, somos espíritu. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y de acuerdo al libro de Juan, Dios es espíritu. Ahora, somos un espíritu que tiene alma y que vive en un cuerpo. Estábamos en él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando estamos dormidos, aparentemente no pasa nada. Alguien dice: hay una cesación total de nuestros sentidos físicos, entramos en una suspensión, en un reposo fisiológico, la conciencia nuestra, entre comillas, no está funcionando. Pero cuando estamos dormidos, es increíble llegar a pensar que es en ese momento cuando podemos llegar a tener las más grandes experiencias con Dios o las más grandes experiencias en el
espíritu. Y yo le reto a usted a poder hacer procesos de sanidad interior, de liberación, para que cuando usted esté dormido, usted pueda tener verdaderas experiencias con el Espíritu de Dios. A veces veo que por las iniquidades, por los procesos dolorosos, por ciertas situaciones que nosotros no hemos recibido restauración, pues no podemos tener experiencias con Dios, sino que terminamos recibiendo experiencias con las tinieblas. Ahora, ¿en dónde se proyectan esas imágenes cuando estamos hablando del sueño, de los sueños? Los sueños cuando estamos dormidos. Se proyectan, digamos que al menos en 4 áreas. Número 1, en nuestro subconsciente. En nuestro subconsciente. No podemos hablar del consciente total, porque cuando nosotros estamos dormidos, nuevamente lo repito, nuestro estado de conciencia es suspendido, nuestra tasa de metabolismo es reducida, estamos en un tiempo de reposo fisiológico, entonces estamos como en un estado subconsciente. Pero también cuando estamos en el estado inconsciente, totalmente inconscientes, vienen estos sueños que hablaré de la diferencia entre sueño y visión, y la visión tiene que ver más con estar en un estado consciente. Es casi lo mismo que el sueño, pero la única diferencia es que en el sueño estamos dormidos. Cuando recibimos estas imágenes, las recibimos estando dormidos. Pero la visión es en un estado totalmente consciente. O sea, tú estás ahí y de repente ocurre algo. Esta será la segunda clase y se abre, como que se te abre el mundo espiritual y empiezas a ver cosas precisamente de la eternidad, como lo estaba hablando ahorita. Entonces, estas imágenes se proyectan en el subconsciente, estas imágenes se proyectan en el inconsciente, pero lo tercero es que se proyectan en nuestras 3 mentes. Ahora, es muy interesante que cuando Dios quiere hablarnos o en sueño o en visión, puede usar cualquiera de nuestras 3 mentes. Entonces, alguien pregunta, ¿cuáles son las 3 mentes? Esto es algo que pues yo he definido. La primera mente es nuestro cerebro, que hace parte de toda nuestra parte física, corporal. El cerebro es todo un centro de procesamiento, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Y nuestro cerebro también puede llegar a percibir esas imágenes espirituales. Entonces, esas imágenes se pueden recibir en cualquiera de las 3 mentes, que es en la mente de nuestro cuerpo, que es el cerebro. Número 2, en la mente de nuestra alma. Recuerdan ustedes que nuestra alma tiene al menos 3 componentes, que es mente, voluntad y emociones. Ya en esta mente del alma no se están haciendo todos los procesos o los controles fisiológicos del cuerpo, sino que ya están haciéndose más los procesos sentimentales, los procesos emocionales, y allí hay una mente. Ahí hay una mente. En la mente del cerebro hace todos los procesos fisiológicos y guardan los recuerdos, pero es muy interesante que ya el dolor, la amargura y todas estas cosas no están guardados solamente en el cerebro, sino que están en la mente de nuestra alma. Pero hay una tercera mente, que es la mente de nuestro espíritu. El apóstol Pablo dijo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, y es allí donde recibimos sabiduría e inteligencia espiritual. Es muy interesante que cuando vamos a tener una experiencia con Dios, las 3 mentes pueden llegar a fusionarse. La mente de nuestro cuerpo, la mente de nuestra alma y la mente de nuestro espíritu. Y es precisamente en la mente de nuestra alma y de nuestro espíritu donde recibimos gran parte de las situaciones espirituales. Y lo cuarto, número 1, decimos que lo recibimos en nuestro subconsciente. Número 2, lo recibimos en nuestro inconsciente. Número 3, en cualquiera de las 3 mentes, que puede ser la mente del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero número 4, lo recibimos en nuestro espíritu, Entonces, tenemos que entender que es el mundo espiritual el que controla el mundo físico, no el mundo físico el que controla el mundo espiritual. Y todo lo físico viene realmente de lo espiritual.
todo lo que hoy tenemos físico acá es una proyección de algo espiritual. ¿Qué termina ocurriendo? Que cuando nosotros estamos teniendo sueños, no está vinculándose solamente a la parte de nuestra alma, sino que cuando estamos nosotros teniendo sueños, definitivamente estamos teniendo una experiencia en nuestro espíritu, sea un sueño de Dios, sea un sueño de las tinieblas, estamos teniendo un sueño de nuestro espíritu. Entonces ahí tenemos que aprender a discernir en qué es un sueño espiritual, hablaré de esto en algún momento, o qué realmente es una impresión cerebral que al estar acostado se está repitiendo en nuestra mente. Por ejemplo, hace unos días vi un documental de cocodrilos. Me acosté a dormir y en medio de los sueños vinieron imágenes de cocodrilos. ¿Qué terminé haciendo? Me levanté, por lo general lo que tiene que ver con sueños tiene que ser escritos, y hice como un análisis para poder interpretar. Vi algo antes de acostarme que pudiera haber producido esas imágenes en mi cerebro. ¿Esto es de mi alma, de mi espíritu, o es solamente de mi cerebro? Y oh sorpresa, encontré esta situación. Por ejemplo, anoche soñé con ratones. Y yo creo que en el espíritu podemos llegar a soñar con ratones. Claro, pero resulta que había estado viendo un video en YouTube donde se hacía una trampa para cazar ratones. Entonces, la mayor posibilidad es que no es un sueño que viene de parte de Dios, porque yo lo he enseñado, la profecía no puede ser predispuesta. ¿Qué significa? Que si tú hablas con el profeta y le cuentas, él va a profetizar por lo que oyó. Y por eso cuando uno está enfrente de un profeta es mejor callarse, que la profecía venga directamente de parte de Dios sin predisponerla. ¿Qué significa? Que cuando hemos visto alguna película, hemos visto algún accidente, alguna situación, tenemos que llegar a discernir si eso que vimos es producto, lo que vino en el sueño es producto de las imágenes físicas que vimos, o verdaderamente tienen una relación con el reino de Dios. Ahí es donde haré un programa sobre la proyección de cosas que nosotros hemos estado viendo o en el día, y cómo puede llegar la persona como a confundirse, a no entender y pensar que algo viene de Dios cuando sencillamente solo fue una impresión cerebral que a la hora de acostarse se está repitiendo de una u otra manera. Repito ahora, alguien me pregunta, ¿de cuándo entonces son las imágenes que yo estoy viendo en mis sueños? Y mucha gente sueña, y los sueños, muchos tienen que ser interpretados, otros no tienen que ser interpretados y salen al pie. Algunos los sueños les salen tal como lo soñaron, pueden ser avisos de Dios. Entonces yo repito, los sueños en lo eterno no tienen tiempo, porque la eternidad no tiene tiempo. Pero en lo físico nos pueden estar mostrando imágenes del pasado, imágenes del presente o imágenes del futuro. Lo reitero, en lo eterno no nos está mostrando un tiempo, porque en lo eterno no hay tiempo. Sencillamente al acostarte entraste a lo espiritual, pero no hay un tiempo. Por eso tenemos que unir eternidad con el tiempo físico. Y al unir la eternidad con el tiempo físico, entonces sí podemos llegar a discernir si viene del pasado, del presente, del futuro. De hecho, hablaré sobre los sueños de iniquidad en nuestros jóvenes. O sea, jóvenes que se han guardado de la pornografía, de la masturbación, jóvenes que quieren caminar con Dios pero se acuestan a dormir y tienen sueños con personas teniendo relaciones sexuales. No siempre viene de ellos, pueden ser sueños de las tinieblas induciéndolos a tener relaciones sexuales, pero encontré algo más fuerte todavía, que pueden ser sueños de iniquidades. Significa que todos los pecados de sus ancestros pueden estar condensados en esta genética y se están repitiendo esos pecados, y la persona, al no haber roto ciertas iniquidades, puede comenzar a percibir estas situaciones espirituales de las cuales debe ser libre, programa que también haré con ustedes, porque realmente serán cápsulas, no serán prédicas muy largas. Entonces es importante aprender a unir la eternidad con el tiempo físico para llegar a saber o para llegar a discernir si algo viene del pasado, del presente, del futuro.
¿Qué pretende Dios con el tema de los sueños? Y con esto voy a concluir esta primera clase. Job capítulo 33, para usted que me está escuchando el día de hoy, que es cristiano o que no es cristiano, porque es muy posible que esto lo está viendo gente que no es cristiana. Encontré algo muy interesante de lo cual habla la Biblia y de lo cual habla Job, que pues según los teólogos esto viene a ser el libro más antiguo de toda la Biblia, el primer libro en ser escrito. Me gusta mucho esto porque Job 33 dice algo. Dice, versículo 13, ¿por qué contiendes, dice, contra él? ¿Por qué él no da cuenta ninguna de sus razones? Sin embargo, miren esto, en una o en dos maneras habla a Dios, pero el hombre no lo entiende. ¡Wow! Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra, para apartar al varón de la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Job escribe que los sueños y las visiones son una de las formas como Dios habla. Ahora, tenemos que entender que muchas de las leyes que operan para el reino de Dios también operan para el reino de las tinieblas. Significa que son formas como este mundo espiritual está comunicándose con nosotros. Dios puede hablarnos, las tinieblas también pueden venir a hablarnos. Por eso estaré hablando en algún punto sobre el discernimiento a la hora de tener un sueño o una visión. Pero me parece muy importante que Dios quiera hablarnos a través de sueños, y para eso es este programa. No es un tiempo para entrenar a nadie en cosas oscuras ni nada por el estilo. Usted va a desarrollar discernimiento en la interpretación de los sueños y las visiones, que es realmente lo que yo pretendo hacer con estos programas, y que usted pueda entender lo que dice Job. Dios habla cuando cae el sueño, viene sobre nosotros y entonces pasan varias cosas. Miren, número 1, dice acá, les revela, dice, revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Número 1, Dios trae revelaciones en sueños. Número 2, les señala su consejo. Aún nos corrige en medio de sueños. David dijo que cuando estamos durmiendo Él enseña nuestra alma. Pero también dice que quita del hombre, dice, de su obra. Entonces, de una u otra manera, vienen diseños de Dios para que vivamos una vida menos ajetreada cuando soñamos. Pero luego dice, para apartar del varón la soberbia. O sea, ayuda a que ciertos problemas emocionales de las personas, el orgullo, aún sean corregidos en medio de los sueños, como le pasó al rey Nabucodonosor. Y luego dice, detendrá su alma del sepulcro y de su vida que perezca a espada. Aún en sueños Dios puede terminar librándonos de la muerte. Esta es la primera descarga sobre el tema de los sueños y las visiones. Espero que les sirvan a cada uno de ustedes. Señor, yo quiero orar por todas las personas que nos están viendo, que sean activadas en la interpretación de los sueños y las visiones en el nombre de Jesús. Amén. Le pido a cada uno que agregue nuestras redes sociales. En breve estaremos teniendo la segunda descarga sobre interpretación de sueños y visiones. Hasta pronto. El podcast Aguas Profundas es una realización de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional. Bogotá, Colombia.